Saludos a todos. En este video vamos a explicar cómo instalar Postgres 14 en CentOS 7. Haremos una introducción, configuraremos nuestro repositorio para que podamos instalar Postgres en su versión 14, luego procedemos a la instalación y finalmente nos conectamos al servicio de Postgres para crear algunas tablas y hacer algunas operaciones. Iremos entonces a la parte introductoria. En esta parte vamos a describir a grandes rasgos algunas características importantes de esta base de datos. Postgres es una base de datos relacional, o también se podría decir que es una base de datos objeto relacional, porque dentro de su motor de base de datos puede definir tablas y objetos. Es una base de datos de código abierto, manipula grandes volúmenes de información, es multiplataforma, porque se puede instalar ya sea en Linux, Unix, Windows y otras plataformas. Utiliza el estándar SQL, trabaja con procedimientos almacenados, los mismos que pueden estar definidos con el lenguaje Python, Perl, el PL/PG-SQL y otros lenguajes para el manejo de procedimientos almacenados. Para la instalación de Postgres es necesario contar con un sistema operativo CentOS 7 actualizado. Necesitamos tener acceso por consola mediante un usuario con privilegio root y también la conexión a internet para que podamos descargar los paquetes necesarios para la instalación. Iremos entonces a la práctica. Levantaremos una sesión de Linux en una máquina virtual. Vamos a loguearnos como root. Ingresamos como usuario root. Bueno, una vez que hemos ingresado a Linux, vamos a verificar que tengamos conexión a internet. Abrimos una consola. Por motivos de explicación, vamos a hacer que la terminal o consola se vea más grande. Vamos a iniciar también una sesión de Firefox. Este es un navegador que por defecto se instala con Linux. Una vez que tenemos iniciado ya nuestra terminal o consola, tenemos nuestro navegador Firefox. Vamos a ingresar a la página de Postgres, postgres.org. Presionamos Enter y nos vamos a la opción Descargas. Y en esta pantalla vamos a seleccionar Linux. Y vamos a ver que en la parte inferior se habilitan algunas distribuciones de Linux. Y obviamente aquí tenemos una opción que dice Red Hat, Rocky, CentOS. Hacemos clic en este botón. Esta página nos lleva a un lugar donde vamos a poder descargar el repositorio de la versión de Postgres que queremos instalar. En este momento la versión 15 es nueva, es la última versión. Nosotros vamos a instalar la versión 14. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de instalar el repositorio de Postgres versión 14? Resulta que en CentOS 7, por defecto, sin descargar ningún repositorio, podemos instalar la versión 9.3, pero nosotros queremos instalar la versión 14 de Postgres. Entonces tenemos que descargar un repositorio que nos permita descargar esta versión de Postgres. Entonces los pasos para la descarga e instalación se encuentran en esta página. Por ejemplo, si yo quiero instalar la versión 14, obviamente lo dejo en versión 14. Si quisiera por ahí tal vez instalar otra versión de más abajo, por ejemplo la 12, entonces tendría que seleccionar en esta parte la plataforma con la que estoy trabajando. En este caso tendría que seleccionar Red Hat Enterprise, CentOS, esta segunda opción. Y en la parte de arquitectura, x86-64. Y a continuación se muestra los pasos para la instalación de esta versión 12. Entonces, como yo quiero instalar la versión 14, simplemente aquí cambio a la versión 14. Y obviamente se actualizan las demás opciones. En esta primera parte tenemos una etiqueta donde nos indica cómo podemos instalar el repositorio RPM, donde se encuentran los instaladores. Simplemente entonces vamos a copiar desde esta parte que dice yamp install -y, clic derecho, copiar. Nos vamos a nuestra terminal, clic derecho, pegar. Entonces, en esta parte, con este comando vamos a instalar el repositorio
de Postgres versión 14. Hacemos un Enter y vamos a ver cómo procede la instalación de este repositorio. Listo. Entonces ya se instaló el repositorio de Postgres versión 14. Si nos vamos a la página, el siguiente paso obviamente es la instalación del servidor de Postgres versión 14. Entonces acomodo mi pantalla y en esta parte yo podría copiar estas instrucciones, pero voy a escribir. Escribimos el comando yaml y colocamos instalar -y. El -y es una opción que nos evita las confirmaciones de la instalación. Directamente lo va a instalar. Entonces, -y, indicamos Postgres 14 -server. Entonces procedemos a la instalación. Como ustedes verán, está instalando todos los paquetes necesarios y finalmente termina la instalación. Ahora vamos a inicializar los archivos de la base de datos. Vamos a crear un clúster de la base de datos. Como indica también aquí, en la página de Postgres, vamos a ejecutar esta sentencia. Escribimos user pgsql-14 bin Postgres-14 setup y especificamos el initdb. Entonces, con esta sentencia indicábamos que se va a crear una instancia de la base de datos. Presionamos Enter y se inicializa la base de datos. Quiero indicar también de que con el proceso de instalación se crea un proceso de Postgres llamado Postgres-14. Entonces, seguramente si instalamos una versión 12 o tal vez 10, 11, se va a crear un proceso llamado Postgres-10, 11 o la versión que estemos instalando. Bueno, hasta aquí entonces hemos inicializado la base de datos. Ahora vamos a proceder a crear un proceso que nos permita hacer que Postgres se levante al momento de iniciar una sesión en Linux. Eso quiere decir que se levante Postgres junto con Linux. Entonces vamos a ejecutar el systemctl enable Postgres-14. Entonces, con esta sentencia vamos a hacer que Postgres se levante junto con Linux. ¿Ya está? Bueno, ahora consultaremos si Postgres está corriendo o está inactivo. Entonces, nuevamente systemctl y vamos a preguntar el estado de Postgres. En este caso escribimos simplemente el proceso de Postgres, que es Postgres-14. Y obviamente nos indica que Postgres está inactivo. Entonces, de la misma forma, podemos levantar con el comando start -14, levantamos Postgres. Preguntamos cuál es el estado. Fíjense, solamente cambiamos en esta parte y obviamente nos va a indicar que Postgres está corriendo. Entonces, con este comando podemos preguntar por el estado con status, o podemos levantar, o podemos reinicializar con restart. Ahora vamos a conectarnos a la base de datos Postgres. Vamos a conectarnos al servicio de Postgres. Entonces, para esto quiero indicar que al momento de instalar se crea un usuario llamado Postgres y nos vamos a conectar con ese usuario a la base de datos. Entonces simplemente coloco su Postgres y en esta parte voy a colocar PSQL y nos hemos conectado a la base de datos Postgres. Y desde aquí podemos ejecutar muchas sentencias. Lo primero que ejecutamos es la ayuda, help. Y fíjense, Postgres despliega en la pantalla una línea de comandos que nos van a permitir
trabajar con las ayudas que tiene Postgres. Por ejemplo, si coloco /h, se va a desplegar los comandos de SQL. Si coloco \, símbolo de interrogación, se va a desplegar los comandos de PSQL. Y el \g es un terminador, pero nosotros vamos a utilizar el punto y coma. Y también tenemos el \q, que es para salir. A ver, ejecutamos el \h y nos lista todos los comandos de SQL. Con Q salimos de aquí. Y si ejecutamos el \, símbolo de interrogación, y nos lista los comandos de PSQL. Con Q salimos de aquí, o simplemente \q salimos de esta base de datos. Y ya estamos fuera de la base de datos. Bueno, vamos a volver a ingresar a la base de datos con el usuario Postgres. Fíjense, estoy en la base de datos. Si yo ejecuto este comando, me despliega todas las tablas que tiene esta base de datos y obviamente no tiene ninguna tabla. Desde aquí yo puedo cambiar el password de Postgres. Ingresamos el password para Postgres. Repetimos. Y le hemos asignado un password al usuario Postgres. Y obviamente para cambiar el password se realiza la misma operación. También yo puedo visualizar cuál es la versión de la base de datos instalada. Fíjense, en este momento estoy ejecutando una consulta. Y esta consulta es un proceso que inicia desde el símbolo igual, que está marcado en esta parte, y termina el proceso hasta el punto y coma. Entonces, esta consulta es un select para listar la versión, presiono un enter y en la pantalla nos indica que hemos instalado la versión 14.5 de Postgres. Como ejercicio vamos a crear una tabla. Entonces, para la creación de una tabla o cualquier consulta, tenemos que tomar en cuenta que vamos a arrancar desde este símbolo igual. Eso quiere decir que estamos iniciando una consulta. Entonces, en esta parte voy a crear una tabla que se llame movilidad, paréntesis, puedo colocar un enter, y ahí voy a indicar que tiene como atributo placa, varchar de 15, le diré que es not null, puedo decir que modelo es de tipo entero, que también no acepte nulos, en color, también puedo decir que es un varchar de 30, que no acepte nulos, y finalmente puedo indicar que la clave principal es placa. Y hasta el momento no se ejecuta la consulta mientras no cierre los paréntesis pendientes y hasta que no coloque punto y coma. Entonces cierro paréntesis y cuando coloque punto y coma, esta consulta se ejecuta. Y fíjense, se ha creado la tabla. Puedo listar qué tablas tengo con \d o con \d y el nombre de la tabla. En este caso, movilidad. Puedo listar en detalle la tabla movilidad. Entonces, desde aquí yo puedo ejecutar todas las consultas, todos los comandos que tiene PSQL. Y hace un momento hemos indicado los comandos que tiene este lenguaje. Ahora vamos a hacer un ejercicio de crear un nuevo usuario y luego crearemos una nueva base de datos y finalmente nos conectaremos a esa base de datos con el usuario que se crea en este último proceso. Entonces, para crear un usuario simplemente colocamos crear usuario, vamos a crear el usuario Pedro, le indicamos cuál va a ser el password de este usuario, le vamos a dar un password sencillo, luego podemos hacer que él cambie su password,
Colocamos punto y coma para terminar el proceso hasta ahí. Y lo que hicimos es crear un usuario. Este usuario se llama Pedro. Ahora vamos a crear una base de datos. Crear base de datos. Le llamaremos académico. E indicamos que el propietario es Pedro. Punto y coma. Y se crea la base de datos académico, donde estamos indicando que el usuario es Pedro. Estamos en este momento como usuario Postgres y en la base de datos Postgres. Con \l podemos listar las bases de datos. Si nos fijamos, por defecto, al momento de la instalación se ha creado la base de datos Postgres, la base de datos template 0 y template 1. Eso se crea al momento de la instalación. Pero nosotros hemos creado una base de datos llamado académico, donde el propietario es Pedro. En cambio de las otras bases de datos, el propietario es Postgres, por defecto. Ahora lo que vamos a hacer es salir de esta base de datos con \q. Salimos de la base de datos, pero hasta aquí seguimos logueados como Postgres y podemos salir también de esta sesión de Postgres con exit. Ahora sí, estamos en root. Confirmamos y estamos como root. La pregunta es, ¿cómo nos sesionamos como el usuario Pedro a la base de datos académico? Resulta que en este momento hacemos un home, una lista del home. Solamente en Linux tenemos el usuario, se llama Octavio Aguilar. Pero resulta que en Postgres tenemos creado un usuario llamado Pedro. Entonces, ¿cómo enlazamos ese usuario de la base de datos Pedro al usuario de la plataforma Linux? El enlace es automático. Simplemente tenemos que crear en Linux al usuario Pedro, porque en Postgres ya lo tenemos. Entonces simplemente colocamos adicionar Pedro y le asignamos un password a Pedro. En este momento estamos creando el usuario Pedro y su password en Linux. Le asignamos un password. Ahora sí, hemos creado un usuario en Linux. También, hace un momento, tenemos creado al usuario Pedro en la base de datos. Los dos se enlazan automáticamente. Simplemente ahora me voy a loguear como Pedro. Pregunto quién soy yo. Y obviamente soy Pedro. ¿Y cómo me conecto a la base de datos académico como Pedro? Vamos a ejecutar el comando psql -u mayúscula, el usuario es Pedro, -d, indicamos con esto la base de datos a la que nos vamos a conectar, académico. En este momento no estamos dentro de la base de datos Postgres, es por eso que no necesitamos del punto y coma. Simplemente presionamos un Enter después de académico. Y fíjense, estoy en la base de datos académico. Entonces, desde aquí, si listo, ¿qué tablas tengo? Obviamente no tengo ninguna tabla en la base de datos académico. La manera de hacer un ejercicio, entonces, vamos a crear una tabla. Una tabla personal. Le vamos a dar de tipo serial. Que no acepte nulos. Apellido paterno, que también es un varchar. Que acepte nulos. Y vamos a asignarle un atributo estado de tipo entero. Por defecto que guarde 1 y que no acepte nulos. Finalmente, indicamos que la clave primaria es itper. Cerramos los paréntesis pendientes con un punto y coma. Ejecutamos la consulta. Entonces se ha creado la tabla personal. Listamos qué tablas tenemos. Nos indica que tenemos una tabla.
Y adicionalmente se crea un archivo de secuencia que guardará los números que se generan para el identificador de personal. Y como último proceso vamos a salir de la base de datos Postgres con /q. En este momento seguimos conectados como Pedro. También salimos como usuario Pedro y volvemos como usuario root. Entonces, como ustedes habrán visto, toda la información necesaria para instalar Postgres en sus diferentes versiones se encuentra en la página principal de esta base de datos. Y como ustedes habrán visto, están todos los pasos necesarios para la instalación de Postgres en diferentes plataformas. En este caso, hemos instalado en CentOS 7. Bueno, hasta aquí entonces hemos cumplido con nuestro contenido y les invitamos que sigan viendo nuestros videos y que sea hasta otra oportunidad. Gracias.